darnos ante Él, adorándole por el sacrificio perfecto que ha hecho en nuestro favor. Y en esta hora tenemos la visita especial del pastor David Loyola. Yo le voy a pedir que pase al frente. Él es profesor en el seminario donde yo estudio, en el Seminario Bíblico de Río Grande, también está ahí en otros departamentos. Ha venido aquí a Chicago junto con César y Wheeler a una conferencia misionera y por eso le he extendido la invitación para compartirnos en esta mañana el mensaje. Así que vamos a orar y le vamos a dar el lugar. Hermano David, estamos agradecidos, Padre, por la presencia del hermano David, el pastor David Loyola. Y Padre, clamo para que tú nos hables por medio de la vida de este hombre, así como ha sido de bendición para mi vida, que hoy él pueda ser de bendición por medio de tu palabra, por medio del obrar del Espíritu Santo para nuestra iglesia aquí en Armitage. Úsalo, engrandécete y da gloria a tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto poder estar esta mañana con ustedes. Nuestro hermano Joel nos invitó a cenar anoche y me acordé de un caso que pasó, de un pastor que invitó a otro pastor a predicar, como en esta ocasión, y le dice, llega el pastor y le dice, pastor, ¿quiere cenar antes de la predicación o después de la predicación? Y le dijo el pastor invitado, mejor después, porque cuando yo como algo antes de predicar, como que no me sale bien la predicación, ¿verdad? Y ya terminó de predicar el pastor y le dijo el pastor que lo había invitado, le dice al predicador, dice, pues hubiera cenado como quieres y no le salió la predicación, ¿verdad? Entonces no sé si el hermano Joel así lo pensó, ¿verdad? De esa forma, pero esperemos que no sea de esa manera, ¿verdad? Que haya pasado, pero estoy muy contento de compartir la palabra de Dios. Si tiene su Biblia o sus dispositivos electrónicos, yo voy a invitarles a que abran su Biblia en Génesis capítulo 50, versículo 20. Vamos a estar viendo principalmente este versículo. Hay más versículos, pero el versículo 20 quiero que lo estemos meditando. Ese es de donde vamos a ir. Hay una teología ahí tan importante. A veces nosotros vemos las historias del Antiguo Testamento como una historia solamente. A veces solamente vemos lo interesante. Yo me crié en la iglesia evangélica, hermanos. Yo desde que tengo uso de razón asistí a la iglesia evangélica, después entendí el mensaje de la salvación, acepté a Cristo como mi Salvador y todas estas historias de la Biblia me las aprendí desde niño porque las oí, yo no sé, cientos de veces las oí en la escuela dominical. Pero al paso del tiempo, estudiando la Biblia, me encontré que no solo era una historia, había teología allí. Hay enseñanzas profundas que a veces no entendemos de pronto y vemos solamente la historia que se dio allá y nos encantan esas historias, porque son muy bonitas. A veces mucho drama y tragedia y luego vemos el poder de Dios allí y hay algo para nosotros también en este momento de la vida que estamos atravesando. Dice la Biblia así, en la Reina Valera lo voy a leer primero, el versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y la Biblia de las Américas dice así, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Y basado en este pasaje pequeño, pero como digo, hay un contexto grande, yo he titulado el sermón pensando en nosotros ahora en este momento, ¿para qué vine? Misión posible. ¿Para qué vine? Misión posible. Y sabe, usted y yo, al igual que José y el pueblo de Israel, hemos atravesado una serie de circunstancias difíciles. Y todas esas circunstancias de pronto pueden hacer perder nuestra visión que tiene Dios para nosotros. No nuestra visión, sino la que Dios tenía originalmente para nosotros. Y nos encontramos solamente sobreviviendo. Y nos sentimos a veces ya satisfechos con sobrevivir. Pero no estamos pensando en la misión de Dios. Una misión que Dios tiene que a veces no captamos completamente. Y quisiera que mantuviéramos esto en mente porque esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Fíjese que esto sucede
Cuando murió el padre de José y los hermanos, ustedes se acuerdan que lo habían vendido, ahorita vamos a hablar un poquito rápidamente sobre eso. Y cuando él es como dicen en México, el mero mero, ¿verdad? O en Argentina querían el capo, ¿verdad? Pero ese como que no suena en México muy bien, ¿verdad? Ya saben por qué. Entonces, pero José era acá el mero mero y los hermanos ahora tienen miedo y dicen, oye, inventan un plan ahí, ¿verdad? Dice, oye, nuestro padre mandó que no nos hicieran ningún daño. Dice, no, calmados, calmados. Ustedes no están viendo lo que yo veo que Dios me ha mostrado. Y ese es exactamente el punto. Porque ellos pensaban, pues no sé qué va a pasar aquí, porque su visión a veces era igual que la de nosotros. Una visión muy pequeña sin estar viendo lo que Dios tiene para nosotros acá arriba. Entonces José les responde con este versículo que acabamos de ver. Y yo quisiera en primer lugar que viéramos las circunstancias adversas que pasó José y el pueblo de Israel. Circunstancias adversas. Fíjense que desde Génesis 30, nosotros notamos que José no la llevó muy fácil, no la tuvo muy sencilla. No era querido por su familia y específicamente por sus hermanos. No sé si recuerda, hay versículo 11 y 12 de Génesis 30. Nos dice que el papá lo mandó allí a cuidar el rebaño. Con dos hijos o dos hermanos de él, perdón, que se llamaban Gad y Aser, eran los hijos de Silpa. Ahí vemos los nombres y fíjese que los nombres, su traducción es interesante. De Gad le llamaron así porque dijo, vino la ventura. Eso significa el nombre, ventura, o sea, es algo de estar siempre en buscando algo atractivo, ¿no? Y el otro, el nombre Aser, dijo, me dirán dichosa. Y estos eran los nombres de eso. En otras palabras, cuando José estaba cuidando las ovejas con sus hermanos mayores, no eran muy buenas gentes. Dice la escritura ahí que José le decía a su papá la mala fama de estos dos, de la aventura y el dichoso, ¿verdad? No se portaban bien. Entonces a sus hermanos no les gustaba que fuera a decirle a su papá lo malo que estaban haciendo. Y después vinieron otras circunstancias que se dan, que era muy querido por el papá y eso causaba también que los hermanos no lo quisieran, ¿verdad? Lo que percibían los hermanos de esto, no sé si algunos de ustedes han tenido en las familias ese caso, donde hay un hijo que es bien querido y cómo se sienten los demás hermanos. ¿Alguno le ha pasado eso? No levante la mano, ¿verdad? Pero yo recuerdo estábamos en una reunión familiar, mi esposa es de una familia de 8 hijos, o sea, imagínense, 8 hijos, ¿verdad? Entonces hay una reunión ya de adultos y vamos con ya los casados y los hijos, ¿verdad? Y falta uno, no ha llegado uno, el más querido, es el que falta. Y entonces dice mi suegra, ay, pues no ha venido nadie. Digo, ¿cómo que no ha venido? Si aquí estamos todos. Pero falta uno nada más. O sea, para mí dicen, pues qué bueno que no vino, ¿verdad? Pero para ella era, no ha venido nadie. Así era con José. ¿Y qué causan los demás? Esa reacción que no es muy buena, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vivía José. Así que sus hermanos lo aborrecían, dice la escritura. Y dice la escritura, fíjese que ahí dice la palabra de Dios y no tenemos mucho tiempo de ir viendo parte por parte, pero dice que sus hermanos no le hablaban pacíficamente. Dice, lo aborrecían y no le hablaban pacíficamente. Y la palabra que se usa en el original aquí, pacíficamente, es la palabra shalom. O sea, no le hablaban shalom. Y la palabra shalom no es solamente paz, nosotros la entendemos mucho esta palabra, porque es muy común, ¿verdad? Cuando se habla así, shalom, pues pues es paz, está deseando paz. Pero esa palabra incluye más que nada más decir paz, incluye un deseo integral de que esté bien la persona. Entonces, cuando le decía un judío a otro shalom,
cuando se saludan así, porque este es el saludo de ellos, Shalom, le está diciendo, todo mi deseo es que tú tengas una paz integral, que tengas un bienestar. Entonces cuando dice, no le hablaban pacíficamente, ¿qué estaba diciendo? Le deseaban todo lo malo a José. O sea, le expresaban con la actitud y con todo, ojalá que te murieras casi, ¿verdad? Entonces, esto era lo que vivía José, despreciado. Entonces, fíjense que hasta esta palabra cuando dice que le aborrecían también, es la misma palabra en el original que se usa para cuando una persona divorciaba a otra. No sé si usted recuerda que en el Antiguo Testamento dice que si aborrecía y hablaba del divorcio. Así que esta es la forma en que sus hermanos estaban tratando a José. No sé si me doy a entender y captan ustedes cómo la Escritura, al escribir algo ahí, cómo la Biblia, al dejar algo escrito, está diciendo que las circunstancias que vivía José no eran nada sencillas, de parte de sus hermanos especialmente. Entonces no lo querían, no le hablaban pacíficamente y vemos que después, para acabar con el asunto, pues lo venden. Hay toda una historia allí, ¿no? Y es vendido. Y este es bien interesante, hermanos, porque él no tenía que pasar esto. Y cuando él es vendido es en la parte norte. Y esta caravana que compró a José venía hacia Egipto. Y tenían que pasar seguramente por la zona donde vivía el padre de José. Y para él era tan sencillo, mis hermanos, que hubiera dicho a alguien por allí, díganle a mi papá que me traen aquí secuestrado. ¿Y qué hubiera hecho su padre, hermanos? ¿Qué hubiera hecho Jacob? El tipo no era tan sencillo, ¿verdad? Hubiera armado a todos sus hombres y lo hubiera rescatado. Pero José no hizo así. José no actuó de esa manera. Porque desde el principio José entendía, hay una misión que Dios tiene para mí. No la entiendo. Y estoy en medio del sufrimiento. Estoy en medio de una situación que yo no comprendo. Pero hay una misión que Dios tiene para mí. Y creo que Dios me la va a mostrar en algún momento. Yo creo que esa era la actitud de José, porque después se lo dice ahí en el versículo que leímos, ¿verdad? Lo vamos a ver ahorita. Entonces solamente quiero darle el trasfondo de cómo estaba esta situación para José. Ellos pensaron hacer mal, dice, pero Dios tenía un plan. Él vivió una injusticia. Y vivió injusticia tras injusticia, porque cuando llegó, pues lo vendieron allá, todo parecía bien, y hay una trampa que le tiende ahí la esposa de su jefe, termina preso, y luego él le interpreta los sueños a unos y acuérdense de mí cuando se olvidaron por él por 2 años. O sea, injusticia tras injusticia. No sé cómo se siente usted a veces aquí, hermano. Y decimos, ¿qué injusticias vivimos nosotros los latinos en este país? ¿No es cierto? Yo soy latino. Yo soy inmigrante también. Y a veces he sentido esas injusticias, a veces he sentido ese rechazo, ese maltrato. Yo sé lo que se siente, hermanos, estar viajando en un avión, ser el único frijol negro, como yo digo, y que todos se te quedan viendo, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando fue el ataque del 9/11, al mes yo tuve que viajar a Canadá, era el único moreno en el avión y toda la gente se me quedaba viendo. Pensaban que era un terrorista. Y con justa razón, porque acababa de pasar un evento increíble. Y qué incómodo, hermano, se siente que toda la gente se te quede viendo con rareza. Y para mí personalmente, yo digo, eso es injusto. Pero Dios tiene un plan para tenerme acá. Dios tiene un plan. Aquí vine a una misión posible. Porque Dios no me trajo aquí por casualidad. Dios no me tiene aquí por accidente. A José no lo tenía ahí por accidente.
Sí, injusticias. ¿Y dónde estaba Dios? Dios seguía sentado en el trono. ¿Y sabe dónde está Dios en este momento? Sentado en el trono. Y Él tiene un plan para nosotros. Él tiene un plan para nuestras vidas que a veces no entendemos y a veces no captamos. Y sabe que nuestros hijos, segunda generación, tercera generación acá, de pronto ellos no se sienten, ¿y qué estamos haciendo aquí? Y qué bueno que estamos, pero qué raro que somos, ¿verdad? Porque ni somos hispanos ni somos americanos. No, somos lo que Dios quería que fuéramos en su plan aquí. A eso vinimos, para cumplir una misión que es posible, la misión de Dios. Y José estaba en ese punto, mis hermanos. Y yo no quiero politizar nada, pero yo creo que este es el momento en que nosotros como hispanos tenemos que entender cuál es la visión de Dios para nuestras vidas. Este es el momento que Dios tiene para la iglesia hispana, donde debemos entender qué quiere Dios hacer con nosotros. En lugar de andar con la cabeza agachada, no vamos a ser orgullosos, pero vamos a entender cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Y ver que el enemigo usa circunstancias como en el caso de José para perder el objetivo de la misión que Dios tenía para cumplir. Y no solo eso, no solo fue José, fíjese, todavía no estaba tranquilo el enemigo con eso, sino que todo el pueblo de Israel experimenta una hambruna increíble, que no tienen nada que comer y se dan cuenta, hay comida en Egipto, porque José fue usado por Dios en esto. Ve el plan de Dios, ve todo lo que Dios va moviendo en todo este plan maravilloso. Y José, entendiendo y captando la visión de Dios, hace todo algo ahí que, dirigido por el Señor, su familia se da cuenta sin saber que está José acá. Y ahora este gran pueblo de Dios tiene que venir a Egipto. Sus hermanos vienen, saben toda esta historia. Ustedes, si no la saben, léala ahí toda esta historia. Es una historia increíble de sufrimientos, de humillaciones, de todo eso. Pero Dios moviendo todo eso para quebrantar el corazón de este pueblo y que entienda que no estaba en la tierra prometida solamente para hacerse ricos. Porque Dios había dicho, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ellos no estaban siendo ya de bendición. Y Dios tiene que moverlos así de esa forma para despertarles. Y a veces Dios a través del sufrimiento, a través de la presión, tiene que actuar para que volvamos a ver al Rey de Reyes. Para que volteemos nuestros ojos y podamos decir, Dios, ¿a qué me trajiste aquí? ¿A qué me trajiste? ¿Cuál es la misión que tú quieres que yo cumpla? No estoy aquí por accidente. No estoy aquí por casualidad. ¿Cuál es tu plan? Dime en dónde entro en todo esto. Y ellos están así. Llegaron a ser inmigrantes, todo el pueblo de Israel junto con José, en diferentes formas, pero ellos llegaron a ser inmigrantes. ¿Y qué situación, hermanos? Yo creo que es bien difícil a veces para la gente de un país entender a un inmigrante. Cuando uno tiene que llegar como inmigrante a otro lugar, no es sencillo. Pero Dios usa todos esos momentos para cumplir su misión. Dios usa cada momento y sabe que Dios le tiene aquí a usted para cumplir la misión que Dios quiere. Quizá usted ni se da cuenta, pero Dios quiere cumplir una gran misión que Él tiene a través de sus vidas. A través de entender qué tiene Dios para mí. ¿A qué vine a este lugar? ¿A qué vine a este lugar? Ahora, fíjese cómo dice la Escritura. Vosotros pensasteis mal contra mí, ¿verdad? Hemos visto el sufrimiento. Hubo algo mal que se planeó. Y no fueron ellos solamente. Ellos estaban dejándose usar por el enemigo. Ellos estaban dejándose usar ahí. Usted se puede imaginar si se hubiera
causado el daño que se quería a través de José, si él hubiera perdido la visión, si el pueblo de Israel hubiera perdido la visión, ¿cuándo y cómo vendría el Salvador? ¿Dónde estaríamos nosotros? Pero me encanta algo que dice José allí: vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios. Pero, me encantan estos peros en la Biblia, hermanos. No sé si alguna vez le ha pasado así que le dice su jefe de trabajo: mira, si trabajas fuerte este tiempo y si todo va bien, al final del año yo te voy a aumentar 20% de sueldo. Y usted se pone a trabajar con todas las ganas, ¿verdad? Y llega el jefe al final y le dice: oye, fíjate que todo estuvo muy bien, hubo buenas ganancias y todo, y usted está bien feliz, ¿verdad? Y le dice: pero, ¿cómo se siente con ese pero? Porque ese pero, ¿qué hace? Cambia todo, ¿verdad? Cambia. Y esa es exactamente la idea de un pero. Y aquí dice: ustedes pensaron mal contra mí, pero vemos el lugar de Dios en los eventos del mundo. José tenía bien claro el lugar de Dios en todos los eventos. Ustedes pensaron mal, pero Dios, José vio la realidad. Ustedes pensaron hacerme mal. Pero dicen: ¿saben qué? No contaron con algo, que hay una intervención divina, que Dios no se ha equivocado, que Dios no ha parado de hacer las cosas. Mis hermanos, yo sé lo que es enfrentar tragedias, enfermedades. Si yo pudiera contarles: mire, yo vengo de una situación, de un trasfondo, hermanos, de suma pobreza. Yo entiendo lo que es tener hambre. Yo sé vivir en lugar donde no hay electricidad. Yo sé vivir en lugar donde no hay agua, que hay que ir a traer agua en los cubos para poder tomar o para poder bañarse. De ahí vengo, de ahí me sacó el Señor, hermanos. El Evangelio nos rescató de ese lugar, de sufrimiento, de injusticias, de maltrato. Yo me crié sin papá. Yo sé que es lo que le digan a uno: tú no tienes papá y no tienes quien te defienda. Injusticias, todo eso. Pero Dios, ahí está, Dios interviniendo. Y en todas esas circunstancias, mis hermanos, Dios las usa para su gloria. Porque yo puedo entender a la gente que pasa sufrimiento. Yo puedo entender a chicos que no tienen a su papá. Puedo hablar con ellos y animarles para entender lo que pasa. Yo puedo hablar del corazón a ellos. No me lamento de nada de eso. A mí no es una vergüenza contar eso. Para mí es algo para la gloria de Dios. Porque Dios no se equivocó. Dios no me llevó por todo eso para avergonzarme. El enemigo pensó hacerme mal, pero Dios seguía sentado en el trono. ¿Cuál es el lugar de Dios? ¿Qué pensamos de Dios? ¿Qué lugar le damos a la intervención divina en nuestras vidas? Integralmente. A veces cantamos aquí cuán grande es Dios, pero cuando estamos ahí en el problema nos sentimos pequeñitos. Sentimos que Dios es solamente el domingo. Pero no estamos pensando: en medio de las situaciones, Dios sigue sentado en el trono. Y sabe que en medio de todo lo que vive nuestro país en este momento, todavía Dios sigue en control. Todavía Dios tiene control de todas esas cosas. Y Él va a cumplir su voluntad tal y cual es. Lo que yo necesito es entender: Dios, ¿cuál es tu voluntad en todo esto? Para que yo pueda hacer la misión que tú me mandaste a hacer. Y no estar distraído ni preocupado de nada. ¿Qué lugar le da usted a Dios? ¿Puede ver a Dios obrar en cada momento? ¿Puede ver a Dios moverse en medio de las circunstancias? ¿A dónde me quiere llevar Dios en todo esto? ¿A dónde me quiere llevar Dios?
¿Sabe que jamás imaginé estar en los Estados Unidos? Jamás imaginé, es más, hasta ni deseaba. Y si le contara todos los problemas que yo pasé de migración, que dijimos, nunca estaremos en los Estados Unidos. Y Dios me tiene aquí para cumplir su misión. Y entiendo paso a paso cómo Dios fue trabajando, porque Dios sigue sentado en el trono. No es solamente el Dios que conozco intelectualmente, no debe ser así. Para José no era el Dios de Abraham, era mi Dios también. Porque vivo día tras día viendo qué va a hacer Dios en mi vida. El Dios que abrazo, que vivo, que le dejo que viva en mi vida. En otras palabras, tengo que entender que Jesús es mi Salvador. Como yo le dije, yo me crié en la iglesia, asistí desde pequeñito, pero un día tuve que reconocer a Jesús como mi Salvador personal. Yo pensé que era creyente por asistir desde pequeño a la iglesia, pero un día reconocí y dije, Dios, y me recuerdo bien clarito, un mes de mayo, cuando yo doblé mis rodillas, solo, no había ni una persona en la iglesia ese día, y ahí doblé mis rodillas y le dije, Señor, yo sé que te conozco como el Creador, como el Todopoderoso, pero nunca te he invitado a mi corazón. Hoy quiero que vengas a mi corazón. Todo empieza cuando reconozco que Jesús es mi Salvador y que Él tiene un plan para mi vida. Y no necesariamente, mi hermano, que vas a ser un predicador. Pero ¿sabes? La misión que Dios quiere que cumplas es allí donde vives, con tu vecino. Compartirle el evangelio. Ahí donde trabajas. Jóvenes, en la escuela en donde están. Allí está la misión posible que Dios quiere que se realice. Hay gente alrededor de nosotros, hermanos, que necesita del evangelio. Y si Dios lo trajo aquí, es porque quizá hay una persona a la cual usted le va a compartir el evangelio. Pídale al Señor, ¿cuál es la misión que tú tienes para mí? ¿Sabe que hace años estábamos plantando una iglesia ahí donde vivimos? Batallando mucho para alcanzar a la gente, y una madrugada mi esposa y yo nos levantamos a orar. Dijimos, Señor, danos hoy una persona a quien hablarle de tu palabra. Una persona que podamos compartirle del evangelio. Estuvimos orando, me fui a la oficina esa mañana, estaba trabajando y alguien llamó y me dijo, ¿esta es la iglesia? Y me acordé, es el teléfono de la iglesia. Sí, esta es la iglesia. Y me empezó a preguntar, una persona de aquí cerquita de Chicago, me empezó a preguntar, ¿y cómo es la iglesia? ¿Y dónde es la iglesia? Y esto y esto. Y finalmente decía, es que yo soy un pastor, pero estoy buscando una iglesia para mi hermana. Y ya empecé a compartir y después ya que entablamos más la conversación, le dije, ¿sabes qué, pastor? Esta es respuesta de Dios. Porque esta mañana, en la madrugada, mi esposa y yo oramos que Dios nos diera una persona para compartirle el evangelio. Y Dios te usó para darnos la dirección de tu hermana y vamos a ir a hablarle del evangelio. Esa tarde fuimos a visitar a su hermana y aceptó a Jesucristo como un Salvador personal. Tenemos que ver qué está haciendo Dios en nuestras vidas, hermanos. Usted vino acá porque Dios tiene un plan para su vida. Pregúntele al Señor. Pensaron mal, pero Dios. Y fíjese, después sigue, ¿cómo es el actuar de Dios en nuestra vida? Estuvimos hablando las circunstancias hace un momentito, porque el lugar que Dios tiene en los eventos del mundo, primero las circunstancias adversas que vivieron, el lugar de Dios y el actuar de Dios en nuestras vidas. Fíjese que dice aquí la escritura, pero Dios lo tornó en bien. Lo tornó en bien. Dice aquí la Reina Valera, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó. Y la Biblia de las Américas lo tornó. Déjeme decirle cuál es la traducción más exacta. No estoy diciendo que está mal la traducción. Los traductores batallan mucho, hermanos, porque traducir de otro idioma es a veces complicado.
Pero sabe que la palabra cuando dice vosotros pensasteis, y la palabra que dice aquí, pero Dios lo tornó o Dios lo encaminó, es la misma de pensar. Las dos son pensar. Pero es un poco difícil para decir, pero Dios pensó. Pero es un juego de palabras en el original. En otras palabras está diciendo, ustedes pensaron, pero Dios ya había pensado antes otro plan. No sé si me doy a entender con esto, hermanos. O sea, me encantó estar leyendo eso y digo, wow, qué tremendo, ¿verdad? Porque el enemigo piensa y dice, voy a hacer algo mal contra la iglesia de Dios. Pues, dice Dios, yo ya había pensado el plan que tengo para mi iglesia. Y sus planes, según lo que nos dice la palabra de Dios, son mayores, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, son más altos mis pensamientos. Así que Dios ya había pensado de José hacerle bien. Dios ya había pensado de usted antes de que usted existiera, ya había pensado hacerle bien. ¿Qué le parece, hermano? ¿No se alegra de eso? Wow, es grandioso. Dios había pensado de mí hacerme bien. Y el primer bien que hizo fue enviar a Jesucristo a morir en la cruz para perdonarme, yo un vil pecador. Ya había pensado Dios bien de mí. Este es el actuar de Dios en nuestras vidas. No es el Dios que anda parchando ahí hoyos. No sé si me voy a entender con esta frase, ¿verdad? A veces decimos nosotros, andamos parchando los hoyos. Dios ya tenía desde antes planeado todo. No es que le sorprendió a Dios, wow, ya vendieron a José y ahora mi plan, ¿cómo va a salir? No, dijo, este era parte del plan. Este era parte del plan. Quizá usted dice, ¿y qué voy a hacer aquí en esta situación ahorita con todas las presiones que estamos viviendo en este país? ¿Sabe que Dios ya ha pensado de usted lo que Él quiere hacer con su vida? Ya lo ha pensado Dios. Ahora, uno diría, Señor, ¿por qué pensaste así? Diría José, que me vendieron y sufrir y venir amarrado ahí como esclavo y meterme a la cárcel y maltratarme. Mejor no pienses de mí así, ¿verdad? Y a veces es lo que le estamos diciendo a Dios. Pero Él ya había pensado algo para nosotros. ¿Por qué nos deja pasar así? Porque Él quiere quebrantar nuestras vidas. Quiere quitar de nosotros lo que es la carne para que nos parezcamos cada día más a Jesucristo. Para que vivamos como es Jesucristo. Es increíble, hermanos. Él había pensado, es su plan, el plan eterno. Y sabe, en ese plan eterno que tenía Dios desde antes de la fundación del mundo, nos incluyó. No sé cómo se siente, pero es un privilegio ser parte del plan de Dios. Si no lo había pensado, esta mañana dígale, Señor, gracias por haberme incluido en tu plan. En el plan maravilloso del Dios eterno. Y Él nos incluyó allí, hermanos. Él nos incluyó. Es un privilegio. Qué diferente pensar así, ¿verdad? Aquí lo que necesitamos aprender es entender los planes de Dios, el pensamiento de Dios. Mi hermano, usted no vino a este país para el sueño americano. Ese no era el pensamiento de Dios. Si usted vino aquí a hacer dinero, está equivocado. Usted vino aquí a ser parte del plan de Dios para la vida de algo que Él quiere lograr más grande. Casi todos nosotros acá venimos o porque necesitamos hacer dinero o porque estamos refugiados de la violencia en nuestros países. ¿No es cierto, hermanos? Pero ese no es el plan de Dios. Y no estoy diciendo que está mal hacer dinero. José hizo mucho dinero ahí en Egipto. Pero él entendió, hay un plan superior. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Tenemos que entender, ¿cuál es tu plan, Señor?
¿Cuál es tu plan? Y si en medio de eso nos deja hacer dinero y alcanzar a mucha gente a través de eso, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Si el Señor permite algunas cosas, algunos privilegios en nuestras vidas para cumplir su plan, qué bueno. Fíjese que dice aquí, mas Dios lo encaminó. ¿Para qué, hermanos? Para bien. Esa es una determinación de pensar, Dios tiene un plan bien integral. Quiere que yo sea parte de Él. Quiere, a través de todos estos sufrimientos y todo, quiere pulir nuestras vidas, quiere limpiar nuestras vidas. ¿Usted recuerda en Isaías capítulo 6, versículo del 6 al 8, que viene un serafín y toma un carbón encendido y ¿qué hace en la vida de Isaías? Purifica su vida. Y entonces el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y qué dice Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Para ser parte del plan de Dios, tenemos que ser purificados por su Espíritu Santo. Y a veces Dios nos permite este sufrimiento para ser purificados. Entonces, esto tiene que ver con una visión renovada. Es algo que hay que considerar como familia. Yo les animo a que ustedes regresen este día a su casa y hablen como familia. ¿A qué vinimos a este país? ¿Para qué estamos aquí? Jóvenes que nacieron acá en este país y que a veces quizá les han despreciado, saben que ustedes tienen ventajas increíbles que no tienen otros. Ustedes son bilingües, son biculturales. El apóstol Pablo era un hombre bilingüe, trilingüe, más bien, hablaba italiano o latín, hablaba griego, hablaba arameo o hebreo, y el hombre usaba eso para la gloria de Dios. Se movía por donde sea. Sabe que yo voy a Bolivia continuamente y a los ciudadanos americanos les cobran $170 cada vez que entran a Bolivia. Entonces yo saco mi pasaporte mexicano y es gratis la entrada. Y no voy a dejarles dinero a ellos allí, mejor lo uso para las misiones. Entonces puedo usar, son ventajas que tenemos cuando el Señor nos pone en un lugar. Jóvenes, ustedes tienen oportunidades increíbles que ningunos otros tienen. ¿Para qué estamos en este lugar? Ahora, fíjese el propósito de Dios, lo que dice aquí José, y ve el contraste. Pensaron mal, pero Dios lo hizo así. Dios pensó para hacer bien, ¿verdad? Y dice, para hacer lo que vemos hoy, para salvar a mucha gente, a mucho pueblo. Y es bien interesante cómo se tradujo aquí cuando dice, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Es una traducción también difícil de hacer del hebreo al español, porque es algo que no tenemos tan fácil nosotros, pero se podría traducir, lo encaminó para hacer su voluntad. No solamente es lo que vemos, no nada más algo que pasó hoy, pero es su plan, su voluntad. En otras palabras, José está instruyendo a sus hermanos, vean con los ojos de Dios. Esto Dios ya lo había planificado y así es como va a suceder. No hay quien cambie los planes de Dios. Y Dios quiere que lo veamos así. Dios tiene propósitos, ¿verdad? Y Dios quiere que experimentemos sus planes de bien. Que participemos, dice, para preservar, como dice aquí la escritura, para mantener en vida. La Biblia de las Américas, para preservar. Me encanta la palabra preservar. No sé si ustedes captan esto, pero a veces uno dice que hay ciertos alimentos en conserva. Por ejemplo, nosotros nos gusta mucho, tenemos un árbol de higos y da muchísimos higos. Y entonces a veces, ¿qué vamos a hacer con tanto higo? Porque no nos los podemos comer, regalamos y todo, pero muchísimo. Entonces mi esposa y yo lo que hacemos es que los embotamos, los guardamos en los envases al alto vacío y sabe que nos duran años. Y ahí estamos comiendo higo todo el año, ¿verdad? Están en preserva. Esta es la idea. Se mantienen con vida todavía. Y esto es lo que dice para
salvar, para mantener la vida de mucha gente. Y también se puede traducir esta frase para traer vida otra vez a los que no tienen vida. Sabe que Dios le ha tenido aquí no para venir al sueño americano, no para hacer mucho dinero, no para que sus hijos estén mejor, y eso es bueno, pero el Señor le ha traído aquí porque hay gente que necesita el evangelio. Y Dios quiere que usted sea parte de eso, yendo a no sé dónde lo va a mandar el Señor. O, como dijeron algunos, si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Y participamos en la misión de Dios. Sabe que el año pasado, mis hermanos, la gente acá en Estados Unidos, incluyéndonos a los cristianos, se gastó más dinero en comprar disfraces en Halloween para mascotas, ¿ok? Para mascotas. Gastaron más dinero que lo que se envía a las misiones. ¿Puede imaginar eso? ¿Puede captar eso? Y a veces nosotros los creyentes vamos con todo esto y nos olvidamos del plan de Dios. Usted está aquí para cumplir una misión posible. No la hagamos imposible, mis hermanos. No la hagamos imposible. Ya el enemigo está haciendo la imposible. Pero nosotros, en el nombre de Jesús, podemos lograr que se cumpla la misión de Dios. Sabe que usted es parte. No solamente soy yo como pastor, no solamente el hermano Joel, el hermano César o el hermano Wheeler. Usted es parte de la misión de Dios. La misión que sí se puede cumplir para salvar a mucha gente. Hay gente ahí afuera, en su trabajo, en su vecindario, en la escuela, jóvenes, que van a ser salvos y que van a tener vida si ustedes le comparten el evangelio. Si ustedes entienden que vinieron aquí para cumplir el propósito de Dios, la misión posible de Dios. ¿A qué viniste aquí? Eres parte del plan de Dios. ¿Cuál es tu visión? ¿Puedes ver el plan de Dios? ¿Puedes levantar y dejar esa visión pequeña de somos aquí los que sufren la injusticia y qué bueno que hay quienes están protestando? Yo soy parte del plan de Dios. Tenga o no tenga papeles, yo soy parte del plan de Dios. Dios quiere usar mi vida y yo no voy a estar con la cabeza abajo porque yo soy un ciudadano del cielo. Y voy a cumplir la misión de Dios. Hay ventajas que tenemos, hermanos. Tomemos el valor en el nombre de Jesús y hagamos lo que hizo José. Pero Dios lo encaminó para un propósito mayor y salvar a mucha gente. Hay mucha gente que necesita el evangelio, hermano. Hay gente en otras partes del mundo que ustedes pueden ser parte de esa misión. Quizá alguno de ustedes jóvenes, el Señor le va a llamar a irse a Irak. En lugar de enrolarse en el ejército, irse al ejército de Dios, usando su profesión como médico, como administrador, como sea. Puede ir a Afganistán, puede ir a Marruecos, puede ir a Turquía, a Japón, a enseñar español, allá a enseñar inglés. Y Dios le puede usar así, en esa forma. Levantemos la visión. Tomemos la visión de Dios. Porque vinimos a este lugar para cumplir la misión de Dios, una misión posible. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas? Agradezcámosle por ser hispanos, por ser hijos de Dios y porque somos parte de su plan. ¿Quiere orar conmigo? Y si hay alguien que no tiene a Cristo, invítele hoy a que venga a su corazón. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por incluirnos en tu plan, Señor. Ni merecemos ser parte del plan tuyo, pero así lo quisiste hacer y nos has dado este privilegio. Yo te pido por esta iglesia, por cada miembro de esta iglesia, por los jóvenes, por los niños, esta bendición que tienen estos jóvenes de estas ventajas que otros no tienen, Señor. Gracias por esto. Bendice a cada uno de mis hermanos que en sus inquietudes
en esos sufrimientos, en esas injusticias que experimentan, puedan ver que tú tienes un plan mayor, Señor. Les ponemos en tus manos y gracias.